y tenía de pronto un archivo gigantesco de información que no sabía cómo darle salida a esto. Y me topo en estas lecturas y en esta investigación 3 grandes errores y fracasos de Leonardo da Vinci. Yo creo que lo más importante es entender que el fracaso no es algo malo, que es intrínseco al ser humano, sin duda alguna, porque todos fracasamos. Nadie nace aprendiendo a caminar, ¿no? Uno aprende a caminar, y eso es lo que a mí me contagió de Leonardo. Eso fue lo que él quería decirme de Leonardo, que Leonardo era un ser humano y que había que tratarlo como un ser humano, no como un genio intocable. E ibas al cine porque lo único que tenías eran unos cuantos pesos, pero para el cine te alcanzaba. Actualmente el cine se ha vuelto carísimo, caro, y entonces llegas y no solamente el cine es caro, sino que te compras unas palomitas y un refresco y ya se te fue la quincena, en fin, ¿no? Entonces la fama no creo que sea una meta, es una consecuencia. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos. Para mí siempre es un placer recibirlos aquí, que es su casa también. Fíjense que hoy tengo de invitado y me da mucho gusto verlo porque me lo encuentro, bueno, lo vi durante mucho tiempo en estos programas de concursos que hacían en TV Azteca, que era maldosillo, muy maldosillo. Y me lo encuentro ahora en los pasillos de Televisa y me da mucho gusto porque creo que es un actor con mucho talento, es un conductor con mucho talento. Lo han visto en cine, en televisión, en programas de comedia, y bueno, también es actor de doblaje. Y ahora está haciendo teatro y me da muchísimo gusto que venga hoy aquí a Casa de Mara a platicar con nosotros. Él es Rodrigo Murray. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Mara. Es un placer estar aquí y gracias por tan hermosa introducción. Lo aprecio y a mí también me da mucho gusto toparme contigo de vez en cuando. Pues sí, he hecho de todo, ¿verdad? Creo que desde que nací prácticamente empecé a hacer cine, teatro y televisión, así es que pues no conozco otra cosa. Finalmente aquí me he desarrollado y creo que me desenvuelvo con facilidad. Me gusta mucho lo que hago, amo mi trabajo. Sí, sobre todo cuando eres maldosillo en estos programas de concurso que era un poco picarón, digamos, porque en realidad eso le gusta a la gente. Nunca fui grosero, ni nunca insulté, ni nunca me pasé. No. Siempre en el borde, tratando de mantenerlos. Pero es que a veces tenía unos invitados que decían cada barbaridad. Y entonces a mí lo que sí me gustaba era pues exponerlos de alguna manera, ¿no? Creo que a través de esa exposición también uno aprende. Sí. Aprende bien. Es un poco como la vieja usanza, ¿no? La escuela de nuestros maestros, ¿no? Que llegábamos y nos exponían frente a toda la clase, ¿no? Cuando decíamos alguna tontería. Y eso eventualmente uno lo entiende para bien. Y tú sabes que lo que hacía el maestro no lo hacía para hacerte daño, sino para que te dieras cuenta, para que aprendieras, exacto. Y eso mismo hice durante esos años como conductor. Me la pasaba muy bien. Y no necesariamente molestando a la gente, sí metiéndome un poquito con ellos, no lo voy a negar, pero creo que nunca fui grosero. No, siempre fue muy divertido. Y ahora me llama la atención que estás de gira con el monólogo Leonardo. Pero tiene una historia contigo personal. Sí, Leonardo, yo empecé a escribirlo hace un poquito más de 16 años, 15, 16 años. Y es un monólogo. Leonardo es un personaje que me presenta a mi padre cuando yo tendría 10 u 11 años. Y mi padre me presenta a Leonardo como un ser humano. No como un genio, el genio que nosotros conocemos, Leonardo da Vinci, el grandísimo genio del Renacimiento italiano, sino como un ser humano que también se equivocó, y que también amó, y que también rió, y que también lloró, y que también fue al baño como tú y como yo, ¿no? Un hombre común, un hombre normal, que sí, evidentemente fue un genio a lo largo de su vida, pero que en su momento también tuvo problemas como los tenemos tú y yo, ¿no? Cotidianos. Y ese hombre fue el que me presentó a mí, mi padre, y desde siempre tuve mucha admiración por Leonardo. Me puse a investigar y a escribir porque quería hacer un monólogo sobre Leonardo da Vinci. Empecé a escribir muchísimas cosas, tiene una biografía gigantesca, hizo cualquier cantidad de cosas, vivió en Florencia, vivió en Milán, vivió en Roma, murió en Francia, y tenía de pronto un archivo gigantesco de información que no sabía cómo darle salida a esto. Y me topo en estas lecturas y en esta investigación 3 grandes errores y fracasos de Leonardo da Vinci. Yo digo, ¿cómo? ¿Leonardo, el gran genio, se equivocó? Eso me llamaba mucho la atención. Y entonces, sí,
Curiosamente es un caballo que quiere hacer para Ludovico Sforza de 60 toneladas de bronce, que nunca se realiza. La Última Cena, que es una pintura, que es un fresco que el día de hoy existe en una suposición de lo que fue, porque en realidad a los 20 años de haberlo terminado, Leonardo empezó a escamarse y a caerse de la pared. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros el día de hoy en Santa María delle Grazie, que así se llama la iglesia donde está la Última Cena, pues es una suposición. Y ni más ni menos que la Mona Lisa, que también es un fracaso en la carrera de Leonardo. Esa Mona Lisa que está expuesta en el Museo del Louvre no es la original. La original se supone que está, ahora la acaban de develar en el Museo del Prado, en España. O quizás la tenga un millonario en una bodega oculta, o a lo mejor está en la sala de una señora en Italia o en Francia pensando que es una réplica. No se sabe exactamente a ciencia cierta dónde está el original, pero bueno, el cuadro del Museo del Louvre tiene una historia muy particular porque fue robado en 1911 y regresó al museo en 1913. Y parte de toda esta historia es lo que yo cuento en el monólogo, intercalado con una historia en el siglo XXI de un actor que se llama Rodrigo, que quiere hacer un monólogo sobre Leonardo da Vinci. Entonces es este actor tratando de montar este monólogo y al mismo tiempo en algunos momentos acompañado de una extraordinaria y maravillosa pieza hecha por Sebastián, nuestro escultor favorito de México y del mundo. Yo voy transformando esta pieza, que es un cubo que mide 2 metros por 2 metros. Y esta pieza me permite... Mides? Yo mido casi 2 metros. Casi 2 metros. O sea, el cubo es un poquitito más grande que yo. Y bastante más pesado. Y yo voy transformando esta pieza que me permite viajar de la Italia renacentista al México contemporáneo. Y esa es la historia de Leonardo. Y al ver este monólogo, ¿qué es lo que nos va a dejar? ¿O qué es lo que, con qué vamos a salir? Yo creo que lo más importante, no sé si es lo más importante, yo lo intitulo como comedia histórica. Sin duda alguna está llena de momentos muy divertidos, porque Leonardo tenía un grandísimo sentido del humor. Y le gustaba la cocina también. Le gustaba la cocina, por supuesto. Le gustaba vestirse muy bien, le gustaba la limpieza, le gustaba el orden. Era un hombre muy moderno para su época. Y entonces, yo creo que lo más importante es entender que el fracaso no es algo malo, que es intrínseco al ser humano, sin duda alguna, porque todos fracasamos. Nadie nace aprendiendo a caminar, ¿no? Uno aprende a caminar. Y entonces creo que Leonardo también tiene una frase muy hermosa que a mí me gusta de Leonardo, que dice: el éxito es una cadena llena de eslabones fracasados. Y creo que tiene toda la razón del mundo. Entonces, si nosotros aprendemos a abrazar el fracaso, no como una derrota, sino justamente como parte de una enseñanza que te permita dar el siguiente paso, habremos evolucionado como seres humanos, entendiendo que el fracaso es algo que tiene que acompañarnos toda la vida. Y creo que de eso habla un poquito el monólogo. Más, obviamente, pues toda esta cosa espectacular de Leonardo, más la vida de un actor que se siente el público identificadísima con él, todo el espectador se siente identificado con Rodrigo, con el personaje, pues porque es un hombre fracasado, ¿no? Que le ha ido mal en el amor, que le va mal económicamente. Entonces te identifica inmediatamente. Alguna vez nosotros fuimos así, ¿no? O tuvimos eso, o seguimos siéndolo. Y entonces creo que hay un intercambio con el público que es muy rico, que al final, de hecho, se manifiesta porque me quedo con el público platicando una vez que ya terminó la obra, sobre cualquier tipo de duda que tengan sobre la vida de Leonardo o sobre lo que acaban de ver, ¿no? Ah, eso está maravilloso. Padrísimo. Y entonces se han establecido unas pláticas y unos idas y venidas de anécdotas y demás, en donde ya se rompió por completo la cuarta pared. Ya. Y creo que la relación entre el espectador y los actores tiene que ser una relación de amistad, no de distancia. Yo soy el actor y ustedes quédense allá y no se acerquen, ¿no? Yo soy la estrella. No, eso me da mucha flojera. Al contrario, gracias a los espectadores es que existimos. Ahora, ¿cómo era esta dinámica, Rodrigo, con tu papá? Porque yo conocí a tu papá, lo entrevisté en algún momento para Los Vampiros del Cine Mexicano. Y era un hombre muy agradable, muy educado, un señor muy respetable. ¿Qué quieres decir? ¿Que yo no? ¿Qué le aprendiste? No. Exacto. Exacto. ¿Dónde estuvo tu padre en tu infancia? ¿Y tú dónde andabas? Pues no. ¿Cómo es esta dinámica en casa? Crecer, con tus hermanos
y todo lo que ha sucedido, tu mamá, en fin, ¿cómo es? Porque él siempre fue muy reservado. Mira, yo creo que habría que dividirlo, ¿no? En muchos cuadros, pero creo que uno de ellos es mi padre, como tal. Era un padre estricto, como todos los padres, no estricto, sino a sabiendas de poner límites en su momento, con límites. Pero también muy cariñoso, pero también muy preocupado por tomarse los tiempos necesarios en su carrera, que es una carrera compleja, para salir de vacaciones con nosotros, para estar con nosotros. Siempre comió en casa, cada vez que le era permitido. Iba por nosotros a la escuela, se preocupaba por nosotros, teníamos clases vespertinas y ahí estaba. Es decir, era un padre muy presente. Yo recuerdo a mi padre como ¿no? Ese es, digamos, el cuadro padre. Y siendo, pues, igual de equilibrado con cualquiera de sus hijos, ¿no? Yo tengo 2 hermanos mayores, luego venía Marcela, que murió, luego yo y luego Gabriela. Y ahora, hace un par de años, murió mi hermano el mayor, Guillermo. Entonces, actualmente solamente estamos mi madre, mi hermano Alejandro, Gabriela y yo. Porque los 2 Guillermos, pues, ya fallecieron y Marcela falleció hace más de 50 años. Entonces, pues las familias que tienen todo este tipo de historias complejas, que no somos únicas, en todas las familias y en todos lados se cuecen habas. Y creo que en mi familia no es la excepción. Había historias oscuras y había historias también de muchachos muy rebeldes a finales de los años 60 y principios de la década de los 70, como fueron mis hermanos. Una madre muy ocupada por sus hijos, pero también sumamente responsable por su trabajo. Mi madre fue doctor y arquitecto, o sea que tenía 2 carreras verdaderamente, y esposa de un actor, y madre de hijo, o sea, era realmente un portento ver a mi madre. Pero ese ejemplo ¿no? de la madre, en este caso mexicana, aunque mi madre nació en Argentina, pero bueno, vivieron ya gran parte de su vida aquí. ¿Y tu papá argentino? Pero mi padre se nacionalizó mexicano. Mi padre vivió más años en México de los que vivió en Argentina. Y entonces era una relación familiar con sus claros y oscuros, como cualquier otra. Y luego mi padre, el maestro, ¿no? Porque cuando me dijo a mí, tú vas a estudiar actuación, pues tienes que terminar una carrera, porque esto no es un chiste, ¿no? Esto no es un... Yo empecé a trabajar a los 9 años. En una película dirigida por él, que se llama Para usted, jefa, y a partir de ahí pues ya no paré, pero cuando llegó el momento de la decisión, después de haber terminado la secundaria y la preparatoria, me dijo, bueno, pues si vas a estudiar una carrera, pues tiene que ser literatura dramática. Yo soy egresado de la UNAM. Yo sé. Y estudié literatura dramática y teatro. Actualmente doy clases en la UNAM desde hace más de 10 años. ¿De qué das clases? De actuación, para 3er y 4.º año. Y en la escuela de teatro, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces ahí se convirtió en mi consejero, también en un maestro en casa, y todo corrió de forma exquisita y maravillosa hasta que un día nos hicimos colegas, ¿no? Ya había dejado de ser, incluso un día llegó hasta pedirme consejos. Ay, no a mí, te lo puedo creer. Porque iba a hacer un comercial y entonces me pidió consejos sobre cuánto debería cobrar. Mi vida. Y entonces ahí me di cuenta que el ciclo había sido muy virtuoso, ¿no? Que había pasado el tiempo de forma importante y bien, y siempre recibí los mejores consejos y el mejor ejemplo, tú lo dijiste, ¿no? Era un hombre muy educado, sí. Y educado cuando llegaba al teatro con la gente de intendencia hasta con el director, ¿no? Pasando por todo el reparto, por toda la gente, siempre fue una persona que trató como humanos a los humanos. Y eso es lo que a mí me contagió de Leonardo. Eso fue lo que él quería decirme de Leonardo, que Leonardo era un ser humano y que había que tratarlo como un ser humano, no como un genio intocable. Y entonces eso lo aprendí tiempo después cuando hicimos las obras completas de William Shakespeare abreviadas, que nosotros tratamos con respeto a Shakespeare. Hicimos una comedia de todas sus tragedias y de todas sus obras, pero con respeto, admirando su trabajo, ¿no? Y entonces empezábamos a burlarnos de nosotros mismos y a partir de ahí nos burlábamos de todo el mundo. Y creo que en gran medida todo eso lo aprendí pues como con el ejemplo de mi padre, ¿no? Él justamente lo que hizo fue enseñarnos con el ejemplo.
no decirnos lo que hay que hacer, sino haciéndolo. Ahora, ¿qué diferencias encuentras, Rodrigo, de las generaciones de nuestras épocas a las generaciones actuales Sí. de los actores y actrices? Hay de pronto, digo, claramente los medios han cambiado, ¿no? Muchísimo. Y han revolucionado Muchísimo. todo, el teatro, el cine, la televisión. El día de hoy estamos pensando que es más fácil, a raíz de lo que pasó con este accidente en la película, cuando murió la fotógrafa, que es mejor hacer todo en postproducción y que ya no haya tiros en escena, ¿no? En los cines, en las películas. Cosa que está bien, porque no es la primera vez que muere alguien, ¿no? Pero eso ha cambiado y ha cambiado la estructura mental también, ha cambiado la forma en la que antes nosotros íbamos al cine como una experiencia fantástica. Yo me acuerdo de niño iba al cine y había permanencia voluntaria y podías ver 2 películas en una sola tirada. E ibas al cine porque lo único que tenías eran unos cuantos pesos, pero para el cine te alcanzaba. Actualmente el cine se ha vuelto Carísimo. caro y entonces llegas y no solamente el cine es caro, sino que te compras unas palomitas y un refresco y ya se te fue la quincena, en fin, ¿no? Y el teatro, creo que el teatro tiene un nicho particular en donde los actores de teatro, la gente que está en el teatro, los espectadores que van al teatro, mantenemos esta misma esperanza, porque el teatro está en crisis, Mara, Sí, desde hace más o menos sí. de 3.500 años, diría yo. Los teatros ¿no? cayéndose. O sea, Sí. el teatro está en crisis, pero la gente va al teatro. En México hay más de 80 teatros en activo. Sí se están cayendo, pero la gente va y es muy cara la publicidad y entonces es mejor pues, agarrar el dinerito que entra para repartirlo con los actores, con los compañeros, etc. La televisión evidentemente ha Cambiado. revolucionado muchísimo. Ahora es más factible que contraten un actor que tiene 10,000 followers a un actor. Punto, ¿no? Si yo no uso redes sociales, no las uso, no me interesan, pues entonces yo no soy interesante para cierto tipo de producciones. ¿Cómo para qué tipo de producciones, Rodrigo? Producciones de televisión. O sea, si no tienes un número importante de viewers, ¿no? De visitas y de followers y de gente que te pone like en cada uno de tus comentarios, pues no existes. ¿Y esto permea también a cine y a...? No necesariamente, no, y no son todas las producciones, algunas. Pero entiendo que eso va a cambiar, porque Pues el son dos producto... públicos diferentes. Y el producto de la televisión, el producto de la actuación, se tiene que hacer con actores, ¿no? Sí. No con... ¿cómo se llaman los muchachos estos que Influencers. Exacto, no con influencers, ¿no? Un influencer es un influencer, punto. No es un actor o no es una actriz. No. Entonces, hay momentos de transición importantes, creo que estamos en uno de ellos. Creo que también gran parte de lo que sucedió pre-pandemia, durante la pandemia y ahora en post-pandemia, es que hay una generación que está sin necesidad de compromiso, de adquirir un compromiso. Yo me puedo casar y me divorcio y no pasa nada. Puedo tener un hijo y ahí está y no pasa nada. Puedo agarrar un trabajo y me salgo a la semana y no pasa nada. Y entonces se ha malentendido el compromiso. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? Cuando en realidad lo más importante es tener, pues eso, irme a Cancún, ¿no? Para tomar el sol y ya veré la próxima semana qué pasa, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No hay un plan de vida, no hay un proyecto, no hay una formación en donde se entienda que hay que picar piedra durante años para eventualmente poder cosechar lo que plantaste. Y creo que las generaciones actuales no están ávidas de adquirir compromisos y que una vez que adquiriste un compromiso, respetarlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias te hace crecer. Eso es lo que te hace ser finalmente un adulto. Decir, yo me voy a ir a vivir solo y ese es mi compromiso y ya veré cómo pago mi renta y dónde lavo mi ropa. Y no vas a llegar a la semana siguiente a decirle, mami, me lavas la ropa y me prestas 1,000 pesos porque no tengo para pagar la renta. Pues entonces no te independizaste, entonces no adquiriste el compromiso del que habías hecho palabra, ¿no? Y creo que las generaciones actuales están muy alejadas de esa palabra. No está en su... Sí, no está en su vocabulario. Exacto. Ahora, también estamos en una etapa, Rodrigo, que es lo que yo veo,
de que tiene más importancia, más peso un físico que un oficio. ¿No? Como que se preocupan más por esta cuestión física, Sí. porque para ser Forever Young, que por este oficio que te va a llevar, porque tu padre además era un hombre muy atractivo, pero no Trabajó trabajaba de guapo durante años. Pero no trabajaba de guapo en realidad. Sí, también. bueno, también tenía... Tenía un oficio que desarrollaba y que estudiaba. Sí, yo creo que está muy bien, ¿no? El cuidado físico y el mantenerse, y de pronto ves chavos que sí van al gimnasio y están guapísimos y tienen unos cuerpos bien torneados. Pero creo que tan importante es una cosa como la otra. Es decir, ya lo decían los griegos, mente sana, incorpore sano. Sí, y entonces se entienden las dos cosas. Hay que tener un desarrollo físico y hay que tener un desarrollo intelectual. Si eres un frijol, y no menosprecio a los frijoles, simplemente fuerte, y tienes un frijol en el cerebro, pues no vas a servir nada más que para levantar pesas. Creo que esa es la gran diferencia. Y todo el mundo que tenga la capacidad de leer, de investigar, de ir al cine, de escuchar música, de ir a un museo, de ir al teatro, pues obviamente eso enriquece su bagaje cultural. Y no, yo no estoy diciendo que descuiden su cuerpo. Yo voy a nadar todos los días. No, yo no quiero ser Schwarzenegger, no me interesa. Pero Ni aplaudo Michael mucho Phelps. el esfuerzo de él. Ni Michael Phelps, para nada, exacto. Me gustaría, estaría más cercano a Michael que a Arnold, ¿no? Pero, si me preguntas. Y sin embargo, admiro mucho la carrera de Schwarzenegger. O sea, me parece un actor que finalmente sí terminó por consolidarse. Interesante, malo, piedra, pero en lo suyo no hay otro, ¿no? Y fue Mr. Universe, hizo una carrera a partir de su físico, ¿no? Pero él intelectualmente entendió que eso lo llevaba. No Con era los solamente Kennedy va muy bien. ir a jalar por jalar. No, yo los respeto y admiro mucho. Prefiero a un hombre superdotado físicamente que a un drogadicto. Ah, bueno, 1000 veces. ¿No? Que alguien que esté sentado viendo la televisión, comiendo papas, ¿no? Me parece que es más interesante lo que está pasando por la cabeza, que son endorfinas, finalmente, que otro tipo de inas que puedan llegar a destruir su cerebro, ¿no? Como la cocaína o la heroína. Ahora bien, tú hiciste una carrera en Televisión Azteca y luego vienes a Televisa y entonces haces películas. Acabo de ver una película tuya que no pude ver el título, con Alfonso Dosal y Marta Gareda, que tú eres el director. Tres idiotas. No estoy siendo grosero, así se llama la película. Tres idiotas. Muy simpática, y además tu físico también no es como le decías del frijol, sino que tu físico también da para que seas el director de una escuela, para que seas millonario. ¿Cómo romper con estos esquemas, Rodrigo? ¿Cómo romper con eso? A mí, cuando yo voy y tengo la preparación en la universidad y finalmente uno a prueba y error entiendes cómo funciona el cerebro de un actor. Yo tengo alumnos desde hace, te digo, más de 10 años y trato de inculcarles esta semilla del compromiso del que hablábamos hace rato, porque me parece que lo que tienen que tener las nuevas generaciones es que alguien te pase la estafeta. Creo que no hay nada mejor que en la universidad los alumnos tengan un maestro que está en activo, sobre todo si es de actuación, ¿no? Sería buenísimo que en las carreras de, no sé, arquitectura, el maestro de arquitectura pues fuese arquitecto, ¿no? Claro. Sería lo más deseable. Y en las escuelas de actuación a veces los maestros de actuación no son actores, ¿no? O los que dan dirección pues nunca han dirigido. Y entonces eso me queda a mí como un poco raro, ¿no? Y dices, bueno, entonces bajo ese compromiso yo adquiero el compromiso justamente para pasar la estafeta con claridad a las generaciones venideras. Y me la paso muy bien y termino entendiendo muy bien con la juventud cómo es el proceso en la cabeza del actor. Me gusta pensar y me gusta mucho mi trabajo por eso, porque hago algo que me permite exorcizar, hago algo que me permite vivir en los zapatos de otro, hago algo que me permite ir y representar una escena de violencia y en la noche llegar a darle besos a mi mujer sin necesidad de ir necesariamente al psicólogo, ¿no? Viviendo en un mundo de esquizofrenia controlada. Y poder vivir en la vida y en los zapatos de otro y encarnar en la piel a otro bicho, se vuelve interesante, se vuelve profundamente divertido incluso.
Y adquieres una serie de conductas y comportamientos que cuando se entiende quién soy, yo no voy a defender a Hitler, no lo voy a defender jamás, pero sí lo voy a entender si yo encarno a Hitler. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿No? ¿Quién era este personaje? O si tuviera que en algún momento representarse, me vino a la mente Alito Moreno, ¿no? Bueno, yo no voy a aplaudir, ¿no?, a Alito Moreno, ni tampoco estoy en el banquillo para acusarlo. Pero si yo voy a hacer la representación de Alito Moreno, quiero enterarme realmente quién es, ¿no? Y a partir de ahí se vuelve interesante porque defiendes a tu personaje y terminas entendiéndolo, quizás no queriéndolo, pero entendiéndolo. Y bajo ese entendimiento es que empiezas a ser un mejor ser humano. Porque yo entiendo al panadero, yo entiendo al chofer, yo entiendo al presidente, yo entiendo al millonario. Al millonario y al pobre. Y me pongo en sus zapatos. Y entonces, decía Stanislavski, el único secreto para ser mejor actor es ser mejor ser humano. Y claro que tiene razón, tenía razón. Si uno es mejor persona, va a entender y va a tener sentimientos de empatía con el que tiene enfrente. Y entonces, pues la vida se vuelve distinta. Sales y en lugar de sacarle la lengua al tipo que está paseando el perro en la banqueta, pues lo saludas y acaricias al perro. Y te vuelves mejor persona con un gesto tan tonto como ese. Pero si eso lo repetimos todos los días, creo que terminamos siendo mejores personas. Y eso es lo que a mí me gusta interpretar en cada uno de los personajes. Dar la mejor versión de ese personaje, no mía, sino de ese bicho que voy a interpretar. Porque si hago un Hitler, hijo de la guayaba, maldito dictador, asesino, eso ya lo sabemos. Sí. Eso ya lo sabemos. No estás descubriendo nada. Pero si hay un Hitler que de pronto voltea a ver a su mujer previo al suicidio, ¿no?, que cometieron, se supone que fue así, y le acaricia la mejilla y se vuelve un ser humano en algún momento, y se va a despedir de su esposa, dices, bueno, ahí hay un gesto humano con el cual yo pues tengo una fibra sensible, ¿no? Claro, empatía. Y hay empatía, y ahí hay algo que está bien. Ahí hay algo que funciona para la comunicación que hacemos nosotros. Por eso me gusta actuar. Porque cada uno de los personajes tendrá que decirle algo al espectador en donde haga vibrar una fibra sensible. Ahora, ¿por qué hubo un tiempo en que la carrera de comunicación era la que todo el mundo quería estudiar y estaba saturada? ¿Por qué ahora hay tantos jóvenes que quieren actuar? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Fama, popularidad, prestigio? ¿Qué es lo que realmente notas tú en estas nuevas generaciones de actores? Es padrísimo cuando yo en la primera clase del semestre les pregunto ¿por qué quieren actuar? ¿Por qué están aquí? ¿No? Y lo distintas que son todas las respuestas. Y hay todo eso. Hay fama, hay popularidad, hay éxito. Cuando en realidad la fama, la popularidad y el éxito son consecuencia de tu trabajo. Uno no puede llegar a un lugar a decir, vengo a estudiar para famoso, ¿no? ¿Cómo le hago? Estaría padre. Sí. Pero la fama la puedes adquirir de muchas maneras, ¿no? Digo, el muchacho que intentó matar a Donald Trump se volvió famoso. Y su fama fue efímera, ¿no? Efímera. Entonces la fama no creo que sea una meta, es una consecuencia. Y dependerá justamente de tu carrera. El mundo se hizo muy chiquito, ¿no? A través de los medios de comunicación, de las plataformas, de la manera en la que tenemos para comunicarnos el día de hoy. Nosotros estábamos viendo hace unos años la caída de las Torres Gemelas en vivo, ¿no? En este momento nos pasan en la televisión la invasión de Rusia a Ucrania en vivo, a través de la cámara que lleva un soldado en el casco. O sea, nosotros estamos metidos literalmente en la guerra. Pero también estamos metidos en la vida privada de los actores. Es increíble cómo de pronto alguna actriz, algún actor pueden llegar a publicar incluso, ¿qué creen? Hoy en la mañana hice popis y ahí les va la foto, ¿no? Y te pasan la foto de un excusado. Tú dices, ¿es en serio? O sea, a ese límite hemos llegado en donde
pareciera que la intimidad ya no existe, ¿no? Los bebés, eso decía justamente la obra de teatro que estaba haciendo Diego Luna en el Teatro Insurgentes. Creo que se llamaba Intimidad. No, no se llama Intimidad, se llama... ¿cómo se llama esa obra? ¿Te acuerdas, Nidia? Bueno, ahorita nos acordamos. Pero dice, cuando nace tu bebé, ¿no? Nace un bebé y lo primero que haces es tomarle una foto y subir las redes. Sí. Y ya ese bebé ya perdió toda la intimidad de la que podría él escoger siquiera, elegir, ¿no? La posibilidad. Yo me acuerdo que las niñas cuando nacían hace unos años, lo primero que hacías era ponerle aretes. Ah, sí. ¿Y si la niña luego no quiere tener aretes? Pues ya... Se los quita. Exacto, se los quita, pero no es un acto invasivo a su intimidad, sí, y a su personalidad. No es algo que ella elija, ¿no? Ni siquiera eligió vivir y ya estamos haciendo el resto de su vida. Entonces, creo que las generaciones, en la medida en la que podamos nosotros enseñar con el ejemplo las mejores cosas, pero también tengo que reconocer que las redes sociales y que la inmediatez tiene un lado muy positivo. O sea, no soy tampoco un tipo tan chapado a la antigua que no se dé cuenta que eso es una maravilla, ¿no? Sin duda alguna. La forma en la que nos comunicamos, la velocidad a la que viajamos actualmente a Europa, la velocidad a la que podemos entender los destellos del universo, saber que una estrella acaba de explotar, quién sabe dónde. O sea, ese tipo de cosas a mí me asombran, ¿no? Pero hay otras que no. Pero hay muchas que no, hay muchas que ocultan el verdadero espíritu del ser humano. Y bueno, me parece que la sed de querer sobresalir en una generación de actores y de actrices, porque lo hemos visto a través de todos los medios, y entonces, claro, tú tienes una pantalla en donde le das like a fulano de tal y puedes chatear con, se supone, perengano o sutanita, y eso te hace una cercanía muy impresionante, muy, muy particular. Pues claro que me identifico y claro que quiero ser Brad Pitt, ¿no? Por supuesto, yo soy Tom Cruise, ¿no? Por supuesto que yo soy Adela Noriega, ¿no? Claro. Sin duda alguna. Es decir, pero no eres. Y entonces lo único que quiero es lo bueno de esa carrera. Lo malo no me interesa. Pero espérame. Hay bueno y malo. Y hay que picar piedra durante mucho tiempo. Y hay años en donde como actor estás pegadito a la pared, ¿no? Como Manuel. O sea, no tienes un peso. Sí. Y te la estás pasando mal. Y estiras. Yo me acuerdo cuando Bruno, mi hijo mayor, tenía 5 años de edad. ¿Qué edad tiene Bruno ahora? 21. Yo estiraba... La economía. Pero era increíble. Hacía trucos de magia para llegar a fin de mes y pagar la escuela y, ¿no? Eso no se sabe, eso no es famoso, ¿no? Eso no da glamour. No. El resto de las cosas sí, claro. Pues, sí, es que pues, me gané un Ariel. Ah, no, bueno, eso entonces hay que presumirlo. Pero me gané un Ariel y no tengo dónde caerme. Es increíble, pero así pasa. Voy a empeñar el Ariel. Exacto, ¿de qué me sirve, no? Maldita estatuilla. Si el Ariel viniera acompañado con 3 ceros, bueno, vámonos, pero no. Y todo ese tipo de cosas creo que no se saben hasta que no empiezan. Y entonces, claro, se dan cuenta los jóvenes. Por eso quieren ser todos actores, por eso quieren ser todas actrices, y cantantes, y músicos, y bailarines. Y creo que lo mejor que se puede hacer es tener una gran preparación. Y saber que te vas a enfrentar no solamente con una carrera difícil, sino que hay cientos de miles como tú, queriendo tener el lugar que tienes tú. Ahora, siento, Rodrigo, que está en un momento, los actores están en un momento difícil. Todos. En general. En general. No sé tú cómo lo veas, pero siento que está en un momento difícil por el tipo de producciones que se estaban haciendo, por las telenovelas que ahora ya van a comenzar en Televisión Azteca a hacerlas, Televisa que están haciendo, ahora están haciendo en Miami, series, en fin, como que siento que están, por lo mismo, por la cantidad de seguidores. ¿Cómo ves tú el panorama actoral en este momento? Yo digo, comparto contigo que es un momento complejo, quizás no difícil, interesante. Yo he tenido la fortuna gigantesca de siempre tener trabajo. Y cuando no tengo trabajo, me lo genero.
si no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra. No me puedo quedar quieto, y si no estoy bajo una investigación, porque próximamente, o si no estoy escribiendo, pero México lo siento como una plataforma, ahora sí, no plataforma de streaming, sino una plataforma en donde pararse, y un trampolín importante de producción para todo el mundo, donde se están haciendo un montón de cosas. Creo que le hizo muy bien el COVID a las plataformas, y la gente se quedó en casa, y vimos cualquier cantidad de series, y entonces estuvimos conectados con el mundo a través de la televisión y de los sistemas de paga. Y de todas las producciones que se hicieron es profeso para ese nicho, ¿no? Para ese hueco que hacía falta en la televisión. Y el día de hoy la demanda es gigantesca, pero la oferta es aún mayor. La cantidad de exposiciones que hay. Es decir, tú tienes Netflix, Fox, Paramount, Prime, Apple, ViX, y síguele, ¿no? Entonces, no hay un momento, y me interesa mucho lo que está pasando en una, pero también en la otra, pero también en esta. Y entonces la oferta para los actores en México es muy grande. Lo que es difícil es saber cuál escoger. Porque claro, tú dices, tengo estas dos ofertas. Y una es para Paramount y la otra es para Netflix. Ay, caramba, ¿qué hago? Eso es una fortuna, tener la posibilidad de decirle a una que no. Pero bueno, y si no, estás trabajando constantemente. Sí creo que, y México está produciendo mucho para el mundo. Creo que eso va a terminar por acabarse. Yo creo que no va a ser eterno, ¿no? Y que también las propias casas productoras gigantes de estas plataformas van a terminar volviendo a la vieja usanza de Televisa y TV Azteca, haciendo exclusivos actores. Es decir, yo quiero trabajar contigo y necesito programación durante 24 horas, 365 días al año, pues te voy a contratar por 3 proyectos y te quedas conmigo todo un año. Yo creo que vamos a volver finalmente a un esquema así. Al principio. Porque me parece lógico. Si no, no trabajas con ninguna y con todas, ¿no? Y estás como picoteando una serie aquí, otra allá, y luego vas y haces una telenovela. Y creo que el día de hoy el mundo también va a ser bastante más selectivo en lo que quiera ver, ¿no? Ya no es igual a través de una televisión de paga, cuando tú te sientas a ver la tele, Mara, pues es muy difícil que te quedes clavada en el canal 2 todo el tiempo. Sí, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Sí le zapeas por ahí, ¿no? Haces zapping, como decimos, y de pronto ves otra cosa interesante, y entonces hay un documental, o hay un programa sobre comentarios políticos, o de investigación. De motos. O sea, hay una oferta tan gigantesca, que yo creo que todo eso también va a sufrir una reestructura. De hecho, las grandes cadenas de televisión ya empezaron a pensar justamente en este futuro que no es tan lejano, ¿no? Cuando tú el día de hoy lo que quieras ver, a la hora que quieras y a través de cualquier medio, no tienes que estar frente a una televisión. Sacas tu teléfono y ves la tele. O bueno, ves una programación que también veías anteriormente en la televisión. Entonces es un mundo interesante, es una forma padre de lo que está pasando. Y los actores sí estamos viviendo un momento de transición junto con toda esta ola, ¿no? Está padre vivir lo que estamos viviendo. Yo creo que así hay que tomarlo, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo es la comunicación con tus hijos, Rodrigo, y con tu esposa que llevas 20 y tantos años casado? ¿26? 27. ¿27? 27 años casado. Es raro encontrar una relación que dure tantos años. Mi que padre, sea una familia. Mi padre y mi madre estuvieron juntos 65. Imagínate. Y no siguieron más tiempo juntos, pues porque se murió, ¿no? Si no, seguirían. Mis suegros también. Murió mi suegra y hasta que murió mi suegra estuvo con mi suegra. Es decir, mi mujer y yo tenemos un ejemplo muy cercano. Y vuelvo a lo mismo, son ejemplos, ¿no? Ajá. Comulgan con el ejemplo, no con el dicho. Mi mujer es una mujer muy inteligente. Y Es lo digo, mexicana, ¿verdad? nació en Nueva York, con padre de la India y madre italiana. Muy inteligente, y subrayo que es muy inteligente a pesar de haberse casado conmigo. Como tu papá tan educado y todo. Que quede claro.
Fíjate que mi mujer es bióloga, estudió cosas que también tienen que ver con pedagogía, y es una mujer que trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría, estudiando neuronas espejo. O sea que hace cosas tan alejadas al mundo de la actuación, pero que se podrían filmar, porque son historias verdaderamente fuera de serie. Parece ciencia ficción. Y es maravilloso tener una relación de amor a través de una comunicación tan distinta en las cosas que hacemos. Pero creo que justamente eso es lo que nos une. Creo que ella admira lo que yo hago y yo admiro profundamente lo que hace ella. Y tenemos mucho amor entre nosotros y nosotros quisimos tener nuestros hijos, Bruno y Martín. Bruno tiene 21, Martín tiene 14. Tienen 6 años de diferencia o casi 7 años de diferencia porque, bueno, en mi casa nada más tenemos sexo cada sexenio, ¿no? Pero... cada año insisto. Pero cada vez que tenemos sexo le pegamos. No, quisimos justamente tener 2 hijos casi como si fueran únicos y darles la atención necesaria y el cariño y la observación. María Montessori decía, una grandísima teórica sobre la educación infantil. María Montessori decía, ¿tú quieres tener un hijo por ti o por él? Y creo que ese es un muy buen inicio para pensar qué vas a hacer cuando tengas un hijo. Y entonces, claro, dejarlo ser, dejarlo crecer, dejarlo que se equivoque, dejarlo que fracase, dejarlo que se embarre con la manera en la que come, dejarlo que rompa cosas, dejarlo... Que se caiga, se lastime. Dejarlo ser, porque tuviste un hijo por él, no por ti. Ya ves, hay mamás a veces que los sientan en un restaurante y los ponen frente a una tablet y adiós. En lugar de, pues, platicar con él, enseñarle, decirle, hacerle, platicar, ¿no? Comunicarse. Y ves una mesa de papás e hijos y todos con el celular, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? ¿Un chat entre ellos 4? O sea, a lo mejor están platicando entre ellos 4. Claro, ¿no? No quieren que los oigan. Exacto, ¿no? Está bien. Pero creo que nosotros sí tuvimos un amor muy particular para con nuestros hijos y muchísima atención. Entonces, pues hay horarios prohibidos para esto. Prohibidos no, sino permitidos más bien, diría yo. Hay horarios permitidos en donde se permite el teléfono, el iPad, lo que sea, vidas, la computadora. sus agendas. Pero pues está prohibido sentarse a la mesa con celular. O sea, punto final, ¿no? Pero ¿y qué si me hablan del trabajo? Estoy comiendo. No pasa nada. ¿Cómo era antes? Cuando no había celulares. Pues no pasaba nada. Ahí está. Te vas a enterar. Tarde o temprano te vas a enterar. Entonces, vamos mucho al cine, vamos mucho al teatro, vamos mucho a museos. Por cierto, hay una exposición actualmente de Damián Ortega en el Palacio de las Bellas Artes que no se deben perder. Es un... escultor mexicano, artista plástico, pero extraordinario. No dejen de ir a verla, es una maravilla. Y entonces tenemos este tipo de cosas y nos vamos en metro y nos metemos al metro y gozamos y vivimos nuestra ciudad, ¿no? Y si tenemos chance de ir al extranjero a pasear o a comer a algún restaurante porque tenemos la posibilidad de hacerlo, pues lo hacemos. Y creo que lo más importante es eso, ¿no? La comunicación y la cercanía y el amor profundo que creo que mi mujer y yo sentimos de nuestros padres hacia nosotros y que es lo mismo que estamos inculcando a nuestros hijos. Pues qué alegría que tengas todos estos equilibrios, Rodrigo, porque quien te vea pues no se puede imaginar que eres todo un maestro en el sentido de vida y en el sentido de actor. Así que cuéntanos de Leonardo para irte a ver, para fomentar al público que vaya al teatro y que algo tenemos que hacer por el teatro, porque ya no hay cartelera Protea, entonces ya no sabes dónde tienes los teatros, dónde están ubicados, los boletos los venden en un lado, los venden en otro, entonces bueno, algo vamos a tener que hacer por el teatro. Lo que sí podemos hacer es que si nos acercamos a un joven, enseguida te buscan el celular, ¿no? La taquilla, los horarios, quién está, dónde está ubicado. Eso, yo por eso tengo hijos, ¿no? Para eso los tuve. Ayúdame. Exacto. Tú que sabes esto.
Yo estoy a partir del 29 de julio y hasta el 9 de septiembre en el Teatro Milán. El Teatro Milán está en Lucerna número 62, en la colonia Juárez. ¿Es la Juárez? Sí, es la Juárez. En la Juárez. Mariana Garza y Pablo Perroni tomaron el Teatro Milán, que era un teatro viejo desde hace tiempo, reestructuraron todo este teatro y quedó hermosísimo. Ay, qué maravilla. Y es un teatro que tiene 260 localidades, súper cálido, cómodo, con ballet parking, con cafetería, y la cafetería tiene para echarte un traguito. O sea, es una belleza de teatro. Y en la parte de arriba pusieron el Foro Lucerna, donde ya estuve yo con Leonardo, en el foro. Pero ahora voy al Teatro Grande, ¿no? Es decir, Leonardo ya se hizo adulto. Leonardo ya creció y pasa al teatro, ¿no? A la sala, digamos. Es una obra donde se van a divertir, donde no dudo que voy a tocar fibras sensibles en el espectador y donde al final nos quedamos platicando como amigos, como seres humanos, como gente pensante, como gente que ha vivido fracasos en su vida y que pese a ello sigue evidentemente caminando hacia adelante, ¿no? Tomando el fracaso de los hombros y diciendo, pues eres mi amigo y contigo voy a estar toda la vida, ¿no? El fracaso no se va a ir, no va a dejar de estar presente en nuestras vidas. Y voy a aprender contigo, exacto, de ti y contigo. Y creo que Leonardo está así, es todos los lunes a las 8:30 de la noche. La función empieza en punto de las 8:45. Y los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster y también se pueden adquirir en la taquilla del teatro. Yo espero que sea una linda temporada. Son 6 lunes. Y luego tengo unas funciones pensadas del 21 al 27 de octubre en Nueva York. Leonardo va a Nueva York. Oye, muy bien. He estado ya en Querétaro, en San Luis, en Aguascalientes, en Durango, en Baja California. He estado en el Teatro Xola, he estado en el Teatro Helénico. Y ahora, bueno, pues le toca a esta parte de la ciudad ver el Leonardo y supongo que seguiré así. La ciudad es tan grande, se ha vuelto un animal tan grande que puedes hacer una temporada en el norte. En la Ciudad de una México. temporada en el sur, una gira, y eso es lo que estoy haciendo. Afortunadamente creo que es un trabajo del cual yo me siento muy, muy, muy orgulloso. Es mi caballo de batalla, lo quiero, lo amo, lo aprecio. Y creo que eso lo comparto con el espectador. Y el espectador entra de una forma al teatro y sale convertido, estoy seguro de ello, en una persona, no sé si mejor, pero por lo menos más reflexiva. Rodrigo, no sabes cómo te agradezco que hayas venido a platicar con nosotros y que el público que te ha visto tantos años en todo lo que has hecho, pues pueda conocerte más. ¿Algo que quieras agregar? Nada, Mara, fue un placer estar aquí en casa de Mara. Y me fascina haber estado aquí, me gusta mucho la entrevista, te conozco hace muchos años, te considero una mujer inteligente, brillante, profesional y entregada a tu trabajo y eso lo aprecio y lo aplaudo. Gracias por invitarme. Gracias a ti, Rodrigo, por estar. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está, porque nos reciben en cada lugar, en la cocina, en el coche. Y eso me da mucha alegría porque no hay nada mejor que conozcan a las celebridades de voz propia. Saludos a toda la gente que esté en el baño. Gracias, Rodrigo Murray, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Morita Digital.